Amigos de Radio Victoria, ojo con eso, televisión, en esta nuestra alianza hemisférica con Benamérica y con la Escuela de Gobernanza Benjamín Franklin. Vamos a conversar con el profesor Genaro Mosquera y de manera muy especial y muy específica, profesor, hoy quiero que hablemos del tema eleccionario, pero me quiero circunscribir al académico, al de la Universidad Central de Venezuela, donde usted es doliente directo y que además conoce la historia y la trayectoria de esa institución que se vino a menos y que intentar rescatarla es un derecho lógico y sensato hoy día, pero en un panorama, en un entorno que definitivamente pues no da claridad para mí. No sé si se ha superado en alguna medida el contratiempo preliminar de que el régimen estaba tratando de torpedear, penetrarlo, hasta ponerle las garras destructoras también a esa institución de tanta historia buena. O sea, sigue vigente ese riesgo. Bueno, buenos días para empezar. Yo creo que el tema es actual. La Universidad Central está ahora dentro de un proceso de un despertar violento desde la mañana que se despierta para abordar ahora el tema de la elección de sus autoridades. Y es un tema que es la continuidad de la elección de los estudiantes, de los representantes estudiantiles y de los representantes de los egresados. Y para tal fin, después de tanta resistencia, de tanta negativa por parte de las autoridades y con excusas baladí de que el Tribunal Supremo de Justicia les prohibía hacer unas elecciones universitarias que les permitieron permanecer en el cargo casi por 14 años. Finalmente aprueban un reglamento electoral con el término de provisorio y que solamente vale para estas elecciones en mayo. Bueno, ese reglamento provisorio negociado con el gobierno, lograron entonces ampliar el, el claustro universitario con empleados, egresados, obreros y estudiantes. Los estudiantes y profesores tradicionalmente formaban parte del claustro, ahora se amplía y hace un convenimiento con el gobierno para permitir unas elecciones bajo el supuesto que la fuerza de los egresados y de las personas que tienen que ver con el manejo de los servicios de la universidad, pues ahora también participan como electores. Bueno, está bien, eso se arregló, se fijaron unos porcentajes que todavía no se sabe a ciencia cierta si los van a aceptar, pero comienza ya una campaña de elección de candidatos y yo pudiera incluso en ese itinerario académico decir que se buscan candidatos. Y sobre esa base, bueno, entonces empiezan a moverse aspiraciones de grupos que están más o menos consolidados en la universidad, que en cada facultad hacen vida del diálogo, de la discusión, de la creación, de la investigación. Bueno, en general hay de todo ahí, pero empezaron a surgir algún liderazgo emergente que en cabeza de 4 o 5 candidatos ya comienzan a perfilarse para ir a esas elecciones rectorales y decanales, con el agravante de que algunas autoridades que actúan como decanos, otros como decanos encargados, y autoridades que son encargadas de encargados, entonces pretenden continuar también postulándose como candidatos como si fueran pocos, estar ahí 14 años mal administrando una universidad que fue intervenida hace mucho tiempo. De esta manera, entonces, ese es el entorno en el cual se están moviendo estas actividades, en un discurso más bien conciliatorio, un discurso que incluso raya en el colaboracionismo de parte de las autoridades y el contento de trabajadores obreros que van entonces a influir en la decisión de quién los va a gobernar en el futuro. Bueno, vista esa fórmula que se ha establecido, yo le preguntaría, con una inquietud,
¿En cuál de esos sectores, el de trabajadores y empleados de la universidad, entre jubilados y profesores vigentes, cuál tiene más electores, grupalmente hablando? Bueno, Porque depende, si son los trabajadores y los obreros de la universidad los que tienen mayor número de electores, pudieran lanzar su candidato también entonces. claro. No, en realidad depende Es algo, me parece, pero me parece contraproducente bajo todo punto de vista, o sea, que la naturaleza del proceso se esté concibiendo en esos términos, porque yo creo que estamos hablando de la academia, de los mejores, de los de trayectoria. Para participar se requerirían ciertas condiciones y requisitos, ¿no? Para optar, porque sí, porque vas a regir la casa matriz en la Academia Nacional. sí, en realidad hay una ponderación. Sí, yo creo que la fuerza profesoral tiene un porcentaje de participantes en el claustro, incluyendo jubilados, pero en las facultades no votan los jubilados, Ajá, exactamente. ¿verdad? Y además, los estudiantes tienen una proporción del 25% de los profesores y los empleados tendrán 10, los egresados 5, los obreros 5. Algo de esa naturaleza fue lo que se aprobó en el reglamento y está sujeto a la opinión última del CNE, ¿no? O del Además, gobierno, además, además, ¿no? Entonces, bueno, o del Tribunal Supremo de Justicia, de en el paso, mejor de paso. sí. Pero ahí vale la pena reflexionar un poco sobre el tema, porque yo diría que poner una especie de aviso para estar pendiente de esa actividad que comienza ya a tomar el dinamismo propio de una campaña electoral. En primer lugar, tomemos como referencia las elecciones de los egresados. Mire, allí hubo irregularidades. Por ejemplo, una decisión fue sacar a todos aquellos egresados que tenían más de 50 años de graduado, como si uno no existiera, ¿no? Eso. Sí. En segundo lugar, miles de egresados no fueron tomados en cuenta, lo cual señala que la construcción del padrón electoral en la universidad no es tampoco ninguna papita frita. En otras palabras, tiene dificultades y hay que estar muy pendiente de que, ese padrón electoral funcione con la representatividad de vida y estén todos los que tienen que estar. Eso es una advertencia importantísima porque el padrón electoral de jubilados, de profesores que se han ido al exterior, van a votar. ¿Cómo van a votar? Tienen Ajá. derecho. Algunos se fueron e incluso siguen estando en la nómina de la universidad y se fueron hace más de 5 años. Bueno, ¿cómo se va a manejar eso? Y yo no he visto en lo personal que la Comisión Electoral haya abordado ese tema con claridad, al menos yo no lo conozco. Entonces, primera advertencia, hay que estar muy seguros de la composición del padrón electoral, cómo se va a administrar y cómo es el procedimiento para una votación que ya va a sumar a cientos de miles de votantes y que he escuchado por allí en los pasillos universitarios que pretenden apoyarse en el Consejo Nacional de Universidad o por lo menos pedirle un sistema prestado, Mm. porque las máquinas de la universidad están obsoletas y no hay forma de recuperarlas a un costo razonable. De Ahora, tal manera, pues que, aparece, profesor, perdón, aparece recientemente un factor adicional hoy, que estaba hablando yo ahora con Mario Augusto Veroes, que hizo un reportaje al respecto, una nota, donde aparentemente la base de datos del SAIME está desaparecida o desapareció, sí, bueno, que se lo comentaba al claro, comienzo. hasta Entonces, ahora, no le eh, extrañe que digan que para votar se requiere la célula laminada vigente. sí, no me extraña nada, porque a fin de cuentas el gobierno tiene a sus manos metidas allí y ya tiene candidatos, Y ya tiene candidato. directo o indirectamente, porque nadie me dice que las autoridades actuales que pretenden elegirse en candidatos no tienen ninguna relación con el gobierno, es decir, no son colaboracionistas, eso no lo cree nadie. Pero bueno, Ah, ellos son académicos y dicen que no, que cumplen los requisitos para continuar en los cargos. Es más, el mismo reglamento dice que para ser candidato uno de los elementos fundamentales es que tenga más de 5 años dando clases o investigando.
Y ninguna de esas autoridades ni investiga ni ha dado más nunca una hora de clase. Son administradores burocráticos de la universidad y han fracasado. Bueno, esa es la primera parte. La segunda parte tiene que ver entonces ya con los candidatos en sí mismos, ¿no? Yo creo que las condiciones para actuar en una época de crisis, en una época de gran debilidad del sistema universitario, de intervención, de salvar los obstáculos que significa que el régimen bajo su administración sometió al personal universitario a la condición de empleado público porque le quitó la nómina a la universidad y la centralizó en el Ministerio de Educación Universitario. De tal manera, pues, que cómo se va a manejar el asunto frente a unos candidatos que tienen esa enorme cantidad de obstáculos en el camino. Yo no dudo que haya muchos profesores universitarios, académicos honorables, con un perfil de docencia e investigación lo suficientemente claro, que tienen absoluta y claridad meridiana en los problemas políticos del país, que saben la importancia de la educación y el elemento crucial de esos tiempos es la educación, porque sin eso no hay manera de resolver la reinstitucionalización del país. Entonces, claro, esos candidatos tienen que tener las credenciales adecuadas, tienen que ser personas con ética, con valores muy claros, pero también tienen que oponerse a la intervención universitaria, tienen que defender claramente la autonomía universitaria, tienen que tener vocación de cambio, porque si no se revisan los currículos, si no se cambian las profesiones, si no se reinstitucionaliza la universidad, si no se les dota, si no se hace una revisión para el cambio del modelo educativo, entonces no pueden cumplir los requisitos que requiere un cambio universitario en estos tiempos digitales. Yo entiendo que hay ya unas cuantas personas que reúnen esos requisitos y gracias a Dios que ellos asuman el análisis adecuado para conformar un plan de trabajo donde nos involucremos todos y vayamos al gran debate universitario, que va a tener que ver con el debate del país. Si eso no se entiende, entonces lamentablemente hemos perdido el tiempo y todo nos pasará de ser una formalidad o la continuidad de los mismos para seguir en el mismo bochinche del deterioro de la educación universitaria. Y usted que maneja con experiencia y acierto el área estadística y, y numerológica, ¿usted cree que en verdad lo que está pasando en la Universidad Central de Venezuela contribuye al rescate auténtico que nosotros nos hemos planteado aquí en el itinerario académico? Porque yo me pregunto, la universidad está desconectada hoy día de todo lo que es el ámbito universal de las luces. No tiene vínculos ni programas concretos con otras instituciones de la academia a nivel universal. Eso se perdió. O Sí. sea, entonces, cuando le pedimos a los políticos que presenten un plan concreto de gobierno mínimo para ofrecerse como candidato, se le está pidiendo a los candidatos a optar a la rectoría de la Universidad Central de Venezuela, un programa que vaya en la dirección de la que hemos hablado aquí, como decíamos antes, de modificar los PENSA, de diseñar unas nuevas estructuras operativas y unas nuevas conexiones a nivel mundial. O sea, ¿hay algún candidato de los que están aspirando que haya dicho mi propuesta y mi formulación para rescatar la Universidad Central de Venezuela es esta? Sí, Yo no he bueno, oído a ninguno, le he oído decir nada. no, en realidad hay mucha timidez cuando se comienzan a reestructurar las orientaciones para ser autoridad universitaria. Yo creo que el camino que han seguido media docena de candidatos es comunicarse con sus propias comunidades y entrar en un debate particular, individual, de formalización de los alcances del cambio universitario. Los que yo he escuchado hasta ahora y la gente que lo rodea están conscientes de las limitaciones y los obstáculos que tiene la universidad y efectivamente han recabado información suficiente como para montar un plan de trabajo Ok. suficientemente bueno para que se ha iniciado con el debate interno en algunos frentes y en algunas facultades e incluso no hay definición todavía
acompañantes a las planchas para montar una cuarteta rectoral o un consejo de directores en las facultades. De tal manera, pues que yo creo que sí hay un movimiento interesante, pero sí observo con preocupación que intentamos mantener una burbuja. Yo despreciativamente he dicho que la universidad hasta este momento es un otro ministerio del gobierno. Eso, exacto. Eh, eh, pero los discursos que he escuchado en esos núcleos pequeños de debate es como divorciarse de la problemática política, porque la universidad no es política. Bueno, la verdad es que yo no he estado de acuerdo con el tema porque yo creo que la universidad es rectora del país. No, sí, claro. Sí, Y sí. la academia fundamentalmente es Que no la... tenga sesgo político es una cosa, pero la política como tal, con P Exacto, mayúscula, tiene que estar presente allí. a eso me refiero. La Sí, universidad es política universitaria, es exacto. política nacional, es política universal, es el desarrollo intelectual, es la gerencia del conocimiento. Claro, Y eso es la materia prima para cualquier gobernanza adecuada. claro. Bueno, pero sí observo que hay como resistencia a involucrarse en la diatriba del cambio del modelo político nacional. Lo observo con preocupación porque realmente ese es uno de los elementos fundamentales de un programa de gobierno, porque quien ha intervenido en la universidad es el régimen y contra eso hay que ir. Y dependiendo cómo se asuma, se adquirirá un grado de colaboración más alto o más bajo, más eficiente o más eficiente, y de eso depende el éxito de la gestión electoral. No, y que ya Así ha que hay habido, que, ya ha habido visos de entreguismo a favor de la bueno, causa oficialista. lógicamente. Entonces, claro, ahí uno observa que hay una composición de fuerzas donde el chavismo comenzó a maniobrar. Y lo voy a poner como un ejemplo muy claro. En las elecciones de egresados, como representante ante las instancias universitarias, yo observé que hubo alineamientos políticos. Es decir, hubo sectores políticos que se conformaron para defender algunos candidatos, líneas de todos los extremos, desde la derecha hasta la izquierda, a pesar de que no creo mucho en esa división, pero hubo de esa estructura heterogénea política, se fueron agrupando con intereses partidistas. Y el resultado de esas elecciones fue partidista, porque inclusive las autoridades universitarias se involucraron. Y más allá, cuando se hicieron las elecciones de las asociaciones de profesores, también se involucraron y hubo el mismo esquema. Y estoy observando que los primeros pininos de una campaña electoral para ser candidato de autoridad universitaria comienzan a privar algunos visos de alineamiento político dirigido por el propio régimen desde Miraflores. Bueno, y hoy nos acaban de asomar ya un lineamiento desde la Academia Militar, porque el ministro de la Defensa aparece ayer diciendo, estas Fuerzas Armadas son oficialistas y vamos a sembrar a Hugo Chávez en cada cuartel, en cada tanque, en cada bomba, en cada granada, qué sé yo, en toda parte, pues de donde quiera que estemos, esto es Chávez y aquí en adelante Bolívar no existe. Sí, Entonces, en la academia no va a ser distinto. bueno, es que justamente lo que pasa es que cuando uno es experto o maneja los esquemas gerenciales, se da cuenta de que la dirigencia máxima de una organización comienza a imponer puntos de vista que no necesariamente son compartidos por los que están abajo. Y el caso militar es muy excepcional porque ahí hay una pirámide de mando y esa que llaman orden directa que baja a todos los niveles y cúmplase, porque si no hay represalias. En la sociedad civil la cosa no camina de esa manera. Más bien nosotros estamos ahora entrando en un comportamiento de las organizaciones más bien circular, más bien de participación, sustentada en el debate y en la búsqueda de consensos. Y eso es una característica fundamental de la supervivencia de la sociedad Sí, pero civil. cuando se le pide a Y las autoridades, júzgueme o califíqueme esto, lo van a calificar en dirección contraria. bueno, porque ahí aparece la demagogia y el autoritarismo. Por eso Entonces hablamos del entramos, Tribunal Supremo, ¿no? entonces entramos en otra onda Mm.
que no precisamente la académica, sino más bien el de la dirección política y de la orientación ideológica. Y en eso hay mucha tela que cortar y lo dejaremos para otra oportunidad, porque esto es demasiado importante como para confundirlo con un debate externo que está planteado. Está planteado, sí. Sí, no, bueno, de todos modos, apenas queda un mes y algo para ese proceso, menos de un mes, ¿no? Pero en mayo, Prácticamente. en mayo. Entonces, bueno, de todos modos vamos a ver si en el interín se logra que cambien algunas cosas, pero yo desde mi punto de vista, que hemos estado debatiendo el tema académico durante casi 2 años, usted y yo aquí, Claro. en este programa itinerario académico, no hemos visto, de verdad, yo no he visto, por lo menos, no sé, según su punto de vista, pero yo no he visto que hay una tendencia a que la universidad que vayamos a tener sea mejor que la que tuvimos. Sí, Por sí. ahora no hay un, Hasta ahora no se ve muy claro. no se ve muy claro, pues. Se está dibujando, Se está pero dibujando. Ojalá que lo logremos. Dios lo dirá. De todos modos, bueno, la semana que viene nos toca hablar de nuevo y veremos pues cómo han avanzado las cosas. Si usted ve que se perfila algo que pueda hacernos vislumbrar un poco mejor el panorama, pero o sea, hasta ahora yo tampoco me siento muy motivado a ver resultados tangibles. De No, yo, verdad estoy, que yo estoy motivado para actuar de alguna manera como influencer de este tema. Muchas gracias. seguro que sí. Bueno, gracias, profesor Genaro Hasta Mosquera, luego. Bueno, ex vicerrector administrativo de la Universidad Central de Venezuela. Ya ustedes ven, pues, como lo hemos dicho siempre, con la gran mortificación de que la academia encuentre su rumbo verdadero, original, para mejorar y no para empeorar como pretenden algunos, inclusive poniéndole las manos a la institución con fines partidistas y proselitistas, que sería el acabose. No lo queremos así, pero pueda que haya rectificaciones, siempre hay oportunidad para ello. Gracias, profesor. Hasta luego.